Hola, en la sesión de hoy vamos a explicar cómo hacer cambios de base. Por ejemplo, si quiero pasar de la base beta 1 dada por el vector 1, 2 isoperpendicular en una base donde ya no tenga elementos perpendiculares como es la 1, 0 y la 1, menos 1, que estamos expresando respectivamente. Beta 1 son los vectores 1 y U2 marcados en azul, mientras que beta 2, siguiendo en el mismo orden, son los vectores B1 y B2 marcados en verdes. Pues ¿cómo podemos expresar un vector cualesquiera? Por ejemplo, el 1, 3, en términos de la base 1, en términos de la base beta 1, en términos de la base beta 2, y cómo se relacionan las coordenadas de W en términos de la base beta 1 con respecto a la base beta 2. Para esto vamos a recordar primero algo que vimos en la parte del curso de álgebra lineal aplicada 1 de geometría analítica, concretamente en las propiedades de producto punto. Para esto, pues voy a usar un programita que se llama GeoGebra, que es una pizarrita electrónica, pero que tiene muchos comandos de geometría analítica incluidos. Entonces recuerdo que en geometría analítica, la parte de geometría analítica, cuando estudiamos producto punto, si tenemos un vector arbitrario W y hacemos producto punto con el vector que aquí estamos denotando, que empiece en el origen y termine en el punto P, pues este producto punto es igual al producto de la norma de W por la norma del vector OP por el coseno del ángulo que están formando el vector OP y el vector W. Y algo análogo pasa con respecto al vector P'. Y estas condiciones pues nos permitían definir la distancia orientada que hay de este punto, que es el punto final o cabeza del vector W, con respecto a la línea que pasa por el origen en la dirección de P. Y también estas mismas propiedades de producto punto nos permiten ver cuál es la distancia orientada que hay de la cabeza del vector W hacia la línea que pasa por el origen en la dirección del vector O', que es el perpendicular en el sentido contrarreloj al vector OP. Entonces, si hacemos eso, pues recordamos simplemente que esta primer componente, o sea, donde está proyectándose W sobre la línea que pasa por el origen en la dirección del vector OP, no es otra cosa que el producto punto de W con OP sobre el cuadrado de la norma de OP. Análogamente, la distancia orientada que hay del origen al punto donde se proyecta el vector W sobre la línea que pasa por el origen en la dirección de OP', pues no es otra cosa que el producto punto de W con el vector perpendicular a OP sobre el cuadrado de la norma de OP. Y en este caso, bueno, aquí la distancia es un poco mayor que 1. Entonces, al hacer las cuentas me dice que es una distancia de 1.4 y es considerablemente menor que 1 en la otra distancia. Y me está diciendo aquí que en la otra distancia es 0.2. Por lo que, si nuestra base es 1,2 para el primer vector, que por cuestiones de espacio lo pongo de manera horizontal, lo debía haber puesto de manera vertical, y respectivamente menos 2,1 su vector perpendicular en sentido levogiro y con la misma norma, pues nos queda que las coordenadas del vector W con respecto a esta base beta son 1.4, 0.2 y claramente pues podemos cambiar las coordenadas de el vector W. Entonces, por ejemplo, aquí si W es el punto, es el vector que empieza en el origen y termina en menos 2,3, pues ahora sus coordenadas en términos de la base beta, fíjense, en la dirección de OP es ligeramente menor que 1, nos está diciendo que son 0.8 unidades, mientras que en la dirección de OP' es mayor que 1, nos está diciendo que es 1.4 unidades.
Aquí ya lo hicimos más grande, nos está diciendo que en la dirección de OP son 0.6 unidades, que es esta parte que quedó marcada en verde, mientras que en la dirección de su perpendicular casi se duplica la distancia, son 1.8 unidades. Lo podemos mover otro poquito más. Y vemos cómo va cambiando conforme movemos el vector W y vamos teniendo otro tipo de coordenadas, son simplemente las proyecciones. Y bueno, esto puede ser en un sentido o en el sentido opuesto. Aquí las dos componentes, bueno, aquí la componente en la dirección de OP' es positiva, en la dirección de OP es negativa. Entonces aquí está en la dirección de OP y aquí está en la dirección del perpendicular. Pero estas condiciones pues las podemos seguir variando para que ambas o bien sean positivas o bien sean negativas, dependiendo de en qué posición se encuentren con respecto a los vectores OP y OP'. ¿De acuerdo? Entonces, estos podrían ser, si quieren, los cuadrantes de nuestro nuevo sistema de ejes. Aquí tendríamos un nuevo eje, que sería un eje X', con una nueva escala de medida. Mientras que este otro eje, pues sería un nuevo eje Y'. Entonces simplemente estamos metiendo o introduciendo un nuevo sistema de coordenadas. Básicamente esto es una base. Y dices, bueno, ¿y si cambiamos el vector OP? Por ejemplo, que ya no quiero que sea el 1 o 2. Quiero que sea, por ejemplo, el 2, 3. Entonces no importa qué vector pongamos. Esto que estudiamos en la parte de geometría analítica del curso de álgebra lineal aplicada 1 me sigue dando cuáles son las componentes del vector 2,3 en términos ahora de la base 2,3 para el primer vector y su perpendicular en el sentido contrarreloj, que es el menos 3,2. Ahora me dice las coordenadas son: en la dirección de OP es ligeramente mayor que 1, es 1.08, mientras que en la dirección de su perpendicular es 0.38 unidades, donde ahora una unidad es la distancia de O a P. Y no nos importa cómo ubicamos estos dos vectores, se sigue cumpliendo que esa propiedad del producto punto nos da las coordenadas. Así, ahora lo que podemos preguntarnos es, ¿y si ya no tenemos dos vectores perpendiculares, sino pienso en otros dos vectores cualesquiera? ¿Cómo expresamos el vector W en términos de estos nuevos vectores? Bueno, ahora, igual que hicimos el caso pasado, pues nos podemos preguntar, ¿cómo expresamos de nuevo el vector que empiece en el origen y termine en el punto 1,3 con respecto a esta nueva base que está determinada por los vectores 1, 0 y 1, menos 1? Bueno, ya no podemos usar las propiedades de producto punto. Lo que sí podemos usar es el hecho de que gamma también es una base de R2 y por ende todo vector, en particular el que empiece en el origen y termina W, que tiene coordenadas 1, 3, puede escribirse como combinación lineal de manera única de los elementos de esta base ordenada. Así pues, esto será X por 1, 0 más Y por 1, menos 1. Al igualar componente a componente, pues estamos obteniendo que 1 es igual a X más y que 3 es igual a 0 por menos Y. Bueno, 0 por X más menos 1 por Y. Pero 0 por X nos dio 0, menos 1 por Y nos da nos da 3, de donde Y es igual
a menos 3. ¡Qué bien! Entonces aquí, en este caso, y coincide con la componente en y del vector w, que para que me lo haga de manera más general, lo vamos a poner usando este comando, que son cosas que ya tengo predefinidas, y con un signo negativo antes. Entonces esto es lo que me está diciendo que tengo como solución para la variable y. Entonces tenemos que y vale menos 3, pero si y vale menos 3, pues x despejando va a ser 1 más 3. O sea, el valor de x que estamos obteniendo va a ser la componente en x del vector w más la componente en y del vector w para este ejemplo particular que estamos tomando. Entonces ya obtenemos con esto cuáles serían las coordenadas de este vector w en términos de esta base. Entonces me está diciendo y es una unidad en este sentido y menos 3 unidades si proyectas en este otro sentido. Muy bien. Y si cambiamos el vector w, nos estará dando sus nuevas componentes. Claro, porque fíjense que tenemos un nuevo sistema de ecuaciones. De nuevo nos está diciendo cuál es el valor de y nos está diciendo cómo obtener el valor de x. Entonces, este procedimiento ya no tenemos que usar producto punto, sino que es mucho más general, donde tenemos ahora este eje x' y este eje y'. ¿Qué queremos hacer ahora? Pues ahora lo que queremos ver es cómo pasar de esta base beta a esta base beta, y si quieren, ya sin ver la base canónica. Y entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Bueno, entonces lo que debemos hacer ahora es lo siguiente. Ya vimos cómo escribir el vector 1, 3 en términos de la base beta 1 usando producto punto. Lo podemos hacer simplemente usando los sistemas de ecuaciones y obtenemos nuestra respuesta. ¿Sí? El vector 1, 3 en la base 1, 2 menos 2, 1 tiene coordenadas 7 quintos, 1 quinto. Mientras que el vector 1, 3 en términos de la base 1, 0 y 1 menos 1 tiene coordenadas 4, menos 3. Luego entonces, la pregunta que nos estamos haciendo ahora es ¿y cómo expresamos un vector en términos del otro? Entonces, quiero obtener cualquier otro vector B1 en términos de la base beta 2. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, podemos ver que el vector de la base canónica beta 1, 1, 2 es 3 veces el vector 1, 0 menos 2 veces el vector 1, 1. También podemos ver que el vector menos 2, 1 es menos una vez el vector 1, 0 menos una vez el vector 1, menos 1. Entonces aquí está facilísimo ver esto, porque la primer componente es 3 menos 2, que es 1, y 0 menos 2 por menos 1 es más 2, se cumplió la primera condición. Aquí sería menos 1 menos 1 es este menos 2, y 0 más 1 es este 1 de aquí. Y si tenemos estos dos elementos, como sabemos que cualquier otro vector xy es suma de estos dos en alguna forma,
Pues tenemos que el vector B, que es XY en la base beta 1, pues es X veces el 1, 2 más Y veces el menos 2, 1. Es decir, tenemos X que multiplica a esta combinación 3 veces el 1, 0 menos 2 veces el 1 menos 1, más Y que multiplica a menos una vez el 1, 0 menos una vez el 1 menos 1. Si juntamos términos semejantes usando las propiedades distributivas y asociativas del espacio vectorial, pues nos queda 3x menos y que multiplica al vector 1, 0, más menos 2x menos y que multiplica al vector 1 menos 1. ¿Y a qué nos da lugar esto? Bueno, pues esto nos dice que XY es la matriz 3 menos 1 menos 2 menos 1 que multiplica al vector XY en la base beta 1. Ay, fíjense qué simpático. 3 menos 2 menos 1 menos 1. 3 menos 2 menos 1 menos 1, si vemos la diapositiva anterior, pues 3 menos 2 serían las coordenadas del vector 1, 2 con respecto a la base 1, 0, 1 menos 1, mientras que menos 1 menos 1 son las coordenadas del vector menos 2, 1 en términos de nuevo esta base 1, 0, 1 menos 1, y fue lo que hicimos aquí. Esto simplemente nos está expresando una forma de desarrollar esta matriz. ¿Ok? Entonces ya sabemos, si hacemos esto, que ahora el vector 1, 3 de la base beta 1 es 7 quintos, 1 quinto, en la base beta 1. Entonces el 1, 3 canónico es 7 quintos, 1 quinto en la base beta 1. Pero ahora si sustituimos estas coordenadas 7 quintos, 1 quinto en esta parte, pues vamos a obtener que este vector no es otra cosa que el 4 menos 3 en la base beta 2. Pero ya habíamos calculado esto anteriormente y lo habíamos comprobado. Pero este método es un método que se puede generalizar. ¿Y cómo se generaliza? Bueno, simplemente tenemos que hacer de manera global lo que hicimos aquí. Si tenemos un espacio vectorial de dimensión finita sobre un campo K y tenemos dos bases arbitrarias B1 hasta Bn y W1 hasta Wn de nuestro espacio vectorial B, y las estamos pensando como bases ordenadas, puesto que queremos poner coordenadas, entonces siempre vamos a poder encontrar una matriz invertible de orden n, con coeficientes en nuestro campo K, de manera que la expresión del vector en la base beta es igual al producto de esta matriz invertible P por la expresión del vector B en la base gamma y recíprocamente. Como esta matriz P es invertible, pues la expresión del vector B en la base gamma va a ser la matriz inversa de P por la expresión del vector B en la base beta. Y no solo eso, las columnas de la matriz P son las expresiones de los vectores de la base gamma en términos de la base beta. Eso fue exactamente lo que hicimos hace un momento y es lo que estamos diciendo que va a funcionar siempre. ¿Y por qué decimos que funciona siempre? Bueno, porque si beta es base ordenada de B, siempre podemos encontrar escalares P y J, de manera que todo vector, en particular los de la base gamma, es combinación lineal de los elementos de nuestra base ordenada beta, que fue una de las cosas que hicimos en nuestro ejemplo. Y dado cualquier vector B, como gamma es una base ordenada de B, siempre podemos encontrar una única eneada ordenada, x1' hasta xn', de manera que el vector B es una combinación lineal de los vectores
de la base gamma, donde los coeficientes son únicos y están dados en términos de esta eneada ordenada x1' hasta xn', es decir, el vector b es la suma desde que j vale 1 hasta n de las x j' por los vectores wj. Y ahora vamos a sustituir quién es el vector wj de acuerdo con la parte anterior. Entonces el vector wj de acuerdo con la parte anterior, pues esto va a ser igual aquí está sobra, a la suma de las xj' por la suma de los p cis j bi, o sea, simplemente estamos sustituyendo quién es el vector bj. A esta parte de en medio no le hagan caso, es desde aquí hasta acá. Entonces déjenme tachar esta parte de en medio, ignórenla. Esta parte de aquí la debemos tirar, como dijimos aquí, a la basura, ¿sí? Entonces esta parte de aquí no la quiero, la tacho. Entonces esta parte de aquí y esta parte de acá son iguales. Pero ahora, usando las propiedades asociativas y distributivas de nuestro espacio vectorial, este escalar xj' lo metemos dentro de este sumando y nos queda que es la suma desde 1 hasta n, de la suma desde que i vale 1 hasta n, de las p cis j por las x'j por los vectores bi. Y esto nos dice que podemos juntar estos como escalares y sacar los bi's haciendo un intercambio en estos dos sumandos, porque la suma en un espacio vectorial es conmutativa. Y entonces fíjense que aquí ya quedó el vector b expresado en términos de la base ordenada beta, pero usando los correspondientes términos de gamma. Bueno, y entonces tenemos esta identidad entre los vectores. ¿Y qué podemos decir ahora? Bueno, pues podemos decir que el vector b se expresa como la suma desde 1 hasta n, de la suma desde que j vale 1 hasta n, de los coeficientes p y j, x' j, veces el vector bi. Esa es la conclusión de la lámina anterior. Pero beta es la base ordenada de b y sabemos que existe una única eneada ordenada x1 hasta xn de escalares, de manera que el vector b es la suma desde 1 hasta n de las x y b. Entonces esto nos está diciendo que estas componentes son la eneada ordenada que determina al vector b en términos de la base beta. Y por lo tanto, las x y son la suma desde 1 hasta n de las p y j, x' j. Entonces, si definimos a P como la matriz de los coeficientes P y sub J con IJ variando desde 1 hasta N, X es el vector de las XY y X' es el vector de las XY' vistos como vectores columna, que son de tamaño n por 1, las matrices coordenadas del vector B en las bases beta y gamma están respectivamente dadas como sigue. X en la base beta es P que multiplica a X' en la base gamma. Así podemos pensar que P es la matriz que cambia la base gamma en la base beta para obtener la expresión coordenadas de X en la base beta. Y como P es invertible, pues multiplicando ambos lados de la igualdad por la matriz inversa de P, pues tenemos que P inversa por X nos da las coordenadas X' de el vector en términos de la base gamma. Y bueno, como los bases son linealmente independientes, pues la única forma en que obtengamos el vector 0 de un lado es que tengamos el vector 0 del otro.
Bueno, y ahora cómo checamos que en efecto la matriz P es invertible. Pues simplemente estamos diciendo que si P por X nos da el vector 0, X, la única solución que tenemos es la 0. Pero ya habíamos visto anteriormente, cuando vimos sistemas de ecuaciones, que si A es una matriz de orden n, entonces A tiene rango máximo, o sea, tiene rango n cuando es equivalente a la identidad, y esto pasa así y solo si el sistema de ecuaciones A por X igual a 0 solamente tiene a la solución trivial, y en este caso, como A tiene rango máximo, A es invertible. Entonces, como consecuencia de este teorema, pues lo que tenemos es que P es invertible. Entonces, si P era invertible, ya sabíamos cómo se estaban relacionando la base beta con la base gamma, y ahora también sabemos cómo se relaciona la base gamma con la base beta. Ajá. Y por lo tanto, pues ya tenemos nuestras expresiones coordenadas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, siempre que tengamos una matriz invertible en un espacio vectorial n y una base ordenada de B, siempre vamos a poder encontrar una única base ordenada gamma de B, tal que la base la expresión del vector B en la base beta es la matriz P que multiplica a la expresión del vector B en la base gamma y recíprocamente. Y esto es simplemente porque la matriz P es invertible. Entonces, de nuevo, tomemos bases beta y gamma dadas respectivamente por B1, Bn y W1 hasta Wn. Como consecuencia de lo anterior, pues siempre podemos encontrar escalares P y J, de manera que las WJ son PIs J que multiplican a los BIs, de donde lo único que tenemos que ver es que la matriz de los coeficientes PIs J es invertible. Y bueno, si ya tenemos esto, es lo único que quiero demostrar, que esta matriz es invertible. Si damos otra base ordenada de B y llamamos Q a la matriz inversa, en caso de que exista, pues tendríamos que encontrar escalares de manera que QJK, de manera que la suma desde 1 hasta n de las QJK, Ws, Ls, no, WJ debería ser la suma desde que J vale 1 hasta n, de la suma desde que I vale 1 hasta n de las Psis J, ves Is, pero asociando convenientemente por las propiedades de nuestro vector, tenemos que esta suma en las BKs, pero habíamos visto que las WIs o WJs son simplemente una combinación de Psis J por estos vectores. ¿A qué nos lleva eso? Bueno, pues por un lado nos dice que estos vectores están en el espacio generado por los elementos de gamma, que ya lo sabemos porque gamma es base, y que también beta está en el espacio, contenido en el espacio generado por gamma. Y no solo eso, sino que nos está diciendo que nuestra matriz en efecto fue invertible. Entonces, por ejemplo, si tomamos un número fijo teta real, entonces esta matriz tiene determinante coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1, y como su determinante es distinto de 0, esta matriz es invertible. Y su inversa es la matriz coseno seno menos seno coseno, ya que el producto de estas dos matrices nos da la identidad. Y entonces para cada número real, el conjunto que consta de los vectores coseno de teta, seno de teta y menos seno de teta, coseno de teta, será una base ordenada de R2 que simplemente nos está representando un giro o rotación de nuestros ejes coordenados. Y eso lo representamos de esta manera.
Entonces cualquier vector x1, x2, si lo quiero expresar en términos de esta nueva base gamma, pues simplemente estamos obteniendo un giro al multiplicar por coseno de teta, seno de teta menos seno de teta, coseno de teta, nuestra matriz original. Y esto es el principio de cómo se dan las transformaciones lineales. Esta sería una transformación que nos representa una rotación, y una vez que lleguemos a esto, o que ya hemos llegado a esto, pues hay cualquier cantidad de aplicaciones en las ciencias y en las ingenierías. Terminamos por hoy. Hasta luego.